Saludos a todos de nuevo con ustedes con este podcast desde mi corazón. En estos días hemos estado hablando de este libro maravilloso, la Biblia, y queremos dar un tiempito a hablar de ello. Y hoy me acompaña aquí el pastor Josué García. Josué es administrador de empresas, es diplomado en seguridad financiera, actualmente también está estudiando en la Universidad Complutense programación. Es esposo, es padre, pero además es el pastor de jóvenes de nuestra iglesia Vida en Acción. Así que hoy le doy la bienvenida a Josué. Bienvenido, Josué. Muchas gracias, pastor. Es un honor estar aquí con usted y compartiendo con cada uno de ustedes la temática de hoy. Bueno, vamos a tener una charlita acerca de un libro muy especial que se Ajá. llama La Biblia. ¿Qué es la Interesante Biblia libro. para ti? La Biblia para mí es mi consejera. Es ese aporte espiritual, esa herramienta espiritual, ese recurso, como lo dice Pablo, para ciertos menesteres o para muchos menesteres de la vida, para la economía, para la familia. Entonces es mi consejera. En torno a lo sacro, en torno a lo santo, ¿qué es la Biblia para ti? Para mí es la única y verdadera inspiración y revelación de la voluntad del Señor. Es un manual espiritual y también práctico de vida. Ok. En otras palabras, como se dice, la Biblia es la palabra de Dios. En todos sus términos. La palabra de Dios inspirada, la palabra de Dios que nunca, es decir, es infalible, nunca Ujú. tiene errores. Ok. ¿Por qué crees que la Biblia sea la palabra de Dios? ¿Qué evidencias tiene o qué te han contado? ¿Cómo has Eh, vivido esto? en esencia, como se construyó la Biblia en sí, 40 personas de diferentes estratos sociales, muy separados de ellos, con una unidad de criterio y espiritual. Eso es un argumento muy fuerte para mí como una persona que tiendo a ser muy crítica y muy pensante de muchas cosas, en afirmar Dios estuvo en medio de ellos. Y segundo, por cómo ha enriquecido mi vida, cómo me ha dado luz, cómo me ha enseñado, cómo me ha guiado que de pronto un ser humano con un común y corriente no hubiese podido darme esa luz. Muy bien, tú dices la palabra de Dios me ha guiado. ¿Alguna palabra en especial que Dios te haya dado en algún momento, digamos, clave de tu vida? Tendría muchas, pero recuerdo uno saliendo un poco de mi adolescencia. Yo pasé un año de depresión muy fuerte. Wow. La depresión por un tiempo trató de visitarme por muchos menesteres que pasé, pero saliendo de mi adolescencia, el Señor me recordó Josué 1:9, que fue la palabra que mi papá me regaló hace muchos años. Pero cuando estaba en esa situación pensé en una palabra de consuelo, pero Dios me dio fue una palabra de reto. Mira Ajá. que te mando que te esfuerces. Pero también la palabra del Señor dice, nunca te olvides de lo que, parafraseándolo un poquito, lo que te enseñaba, aprendiste de Moisés en tu juventud. Nunca partes de tu boca el libro de la ley. Entonces, en medio de esa depresión, el Señor me retó a ser esforzado y valiente, recordando el propósito de vida que me ha dado desde mi juventud. Entonces, creo que esa es una de las palabras que más me ha marcado. Muy bien, pero ¿qué? Es decir, viviendo esa situación emocional bien complicada, bien difícil, ¿qué efecto entonces tuvo esa palabra, esfuérzate y sé valiente? Eh, Porque cuando uno pasa por temporadas límites, tiempos difíciles, uno tiende a ensimismarse, Ajá. a ver el molinos gigantes, como le pasó al Quijote. Entonces estaba viendo muy grande muchos problemas, pero la palabra del Señor fue como ese polvo a tierra. Ok, si esto es una prueba mía, yo conjunto con la prueba pongo la salida. Y empiezas a ver la salida cuando te envío mi palabra. Y esa palabra fue como, hablándolo coloquialmente, una palmadita, una cachetada del espíritu para despertarme. Ese fue el efecto, me despertó y empecé a gestionar, a avanzar. Con esa palabra repetida constantemente por el Espíritu Santo como convicción en mi corazón ante los retos que tenía que afrontar. Interesante para aquellas personas que de pronto estén pasando estas situaciones depresivas, cómo la palabra en algún momento puede venir a animar. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, con la situación de Job, Ujú. que terminado toda la tribulación, todo el problema, con el anhelo grande Job de que Dios se apareciera, de que Dios le hablara,
De pronto él esperaría que Dios le dijera, Job, pobrecito tú, ¿no? Pero Dios lo que hizo con Job fue retarlo, retarlo. A veces Dios necesita que nosotros no estemos en una autoconmiseración, en una autocompasión, sino que echemos para adelante. ¿Qué fue de ahí en adelante? ¿Cómo puedes tú aplicar esto y cómo ha sido de beneficio esa palabra para otros? La palabra del Señor dice que ella es viva y eficaz en Wow, ajá, Hebreos. sí. Y viva, yo siempre le digo a los jóvenes, no es que tú le pongas un frijolito ahí a la Biblia y al otro día amanezca un árbol, sino que es viva porque está diseñada y estructurada por la voluntad del Señor para ser práctica, para ser hecha realidad mediante nuestros actos. Entonces, cuando tú recibes esa palabra, cuando tú la interiorizas, la digieres espiritualmente, se vuelve vida, se vuelve actitud. Entonces, antes estaba como un Gedeón, huyendo, pero apareció el varón de Dios y le dijo valiente, aunque era un cobarde, pero esa afirmación lo volvió valiente. Entonces esa palabra me hizo esforzado, y ahí es donde la palabra se volvió viva y eficaz. Cuando interiorizamos la palabra, no solo la memorizamos, se nos vuelve actitud, se nos vuelve experiencia de vida. Y cuando un joven o un adulto o una persona aprende a vivir en forma práctica y experiencial la palabra del Señor, ahí es donde genera cambio trascendental. Wow. La palabra es vida, la palabra es cambio. Entonces podríamos decir que la palabra es transformación. ¿Qué crees del poder transformador de la Biblia? ¿Cómo lo has vivido en ti y cómo lo has visto en alguna otra persona? El O en poder, otras personas, perdón. el poder transformador de la palabra es la garantía del cristiano, de que no solo vivimos de conceptos de fe abstractos, sino reales. Entonces, en mi caso personal, yo vengo de una familia muy sencilla, muy humilde, pero de una fe muy férrea. Y la palabra incluso nos enseñó a progresar, a prosperar, porque nos empezó a enseñar a tomar mejores decisiones, a educarnos, a prepararnos, a ver un Daniel que fue escogido como entre los mejores. Decía uno, yo tengo que ser como ese Daniel, a ser un Josué que fue como un conquistador. Entonces desde nuestra humildad, pero con una fe férrea, dijimos, queremos ser como esos héroes bíblicos. Y empezamos a tomar decisiones en pro de avanzar. Y cuando lo veo en las generaciones, cuando lo veo en mis padres, cuando lo veo en la gente que me rodea, que tiene fe bíblica, son personas muy lúcidas, son personas capacitadas por encima del promedio secular, por llamarlo de alguna manera. Ajá. Y eso los diferencia. Entonces, la palabra del Señor permite el cambio en la sociedad, pero haciendo de aquellos que interiorizan la palabra, estando por encima del estándar, porque son lúcidos, son capacitados para toda buena obra. Eso quiere decir que si toda una sociedad se vuelve a la palabra de Dios, toda una nación podría ser transformada, ¿verdad? Desde luego porque estamos viendo cómo en la actualidad se pretende destruir todo. La modernidad pretendía destruir la idea de Dios y no lo pudo lograr. Ni Voltaire, que dijo, yo muero y la Biblia ya va a dejar de existir. En Y la 100 Sociedad años Bíblica ya de no, Ginebra le compró la casa y la imprenta vieja que tenía. en 100 años no va a existir la Biblia, decía Exacto. Voltaire. La posmodernidad pretende destruir la identidad de la raza humana y del hombre. La palabra del Señor es vital, porque nos da ese piso, nos da esa roca para ser siempre constantes, para no estar sin identidad. Entonces, en esta actualidad, el reto como sociedad es acudir a la palabra del Señor para recordar quiénes somos y el propósito que tenemos. Qué bonito. Bueno, tú das testimonio de que vienes de la familia humilde y cómo el Señor te transforma. Nosotros vemos a muchos de los personajes bíblicos que tú nombraste, Josué, salieron de la nada, en algún momento salieron del anonimato a la popularidad. Y eso porque el Señor hizo una transformación interior impresionante. Un José, por ejemplo, salir de ser el presidiario, estando allá en la cárcel, a ser gobernador, ¿no? Es interesante lo que hace la Biblia. Bueno, entonces,
mirando todo esto y el poder de la palabra del Señor, ¿qué trascendencia tiene la Biblia en la familia? Ya que tú tienes un testimonio muy interesante de lo que la Biblia hizo en tu familia. Es que la Biblia es, yo pongo este ejemplo, pastor, y es que, ¿cómo le digo a un niño ciego que nunca ha visto cómo es el color rojo? Podríamos usar muchos aspectos simbólicos para tratar de representar para ese niño ciego el color rojo. Nosotros espiritualmente de alguna manera somos ese niño ciego, que si no llega algo que yo llamo revelación y nos muestra realmente cómo es el color rojo, nunca lo vamos a poder saber. En la dinámica de familia hay muchos retos y como seres humanos estamos supremamente limitados, pero cuando llega la palabra del Señor ante ciertas aristas de la vida, ante ciertas dinámicas de familia y nos trae esa revelación, ya no estamos limitados, ya sabemos cómo actuar en lo económico, en las dinámicas de pareja, en el cuidado de los hijos, que cuando ya no hay esperanza sabemos que la palabra nos dice, si estás enfermo hay sanidad, pero si tienes que pasar una prueba el Señor te pone la salida. Entonces la palabra del Señor es el vehículo por el cual andamos como familia y nos lleva al propósito. Entonces, de alguna manera, una familia sin propósito es una familia que fracasa, pero una familia con propósito bíblico es una familia que pasa por muchas situaciones, pero siempre va a estar en victoria. Qué bueno, la familia bendecida por Dios, pero que puede tener un derrotero y un derrotero de bendición, Exacto. leyendo y aplicando la palabra. Bueno, hay otro tema de la Biblia muy interesante y es que ha sido el libro más perseguido. Tú citaste a Voltaire, ¿no? Que dijo que en 100 años ya no existiría la Biblia y después en su propia casa se hacía la Biblia. Qué interesante, paradójico inclusive. ¿Por qué la Biblia ha sido el libro más perseguido? ¿Qué piensas? Porque para aquel que no tiene un corazón honesto, y cuando hablo un corazón honesto no solo me refiero a la sección cristiana que abraza la Biblia, Ajá. sino hay muchos seres humanos que tienen preguntas honestas. Hay muchos filósofos estudiosos que se han acercado con esa honestidad a preguntarle a la Biblia y se han convertido al cristianismo, porque hay preguntas honestas. Pero la Biblia para aquel que no está en ese entorno es ofensiva y escandalosa. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia pone en verdadera perspectiva al hombre, a la raza humana. Romanos dice, el Señor abandona a aquellos que quieren ir tras su perversidad. Que el ser humano reconozca que tiene perversidad en su corazón es complicado. Entonces, eso mucha gente no lo pasa fácil, por eso es tan perseguida. Porque el ser humano le gusta contemplarse photoshopeado en el espejo, pero la Biblia nos muestra tal y realmente como somos. Claro, algunos se quedan solo con esa cara de la moneda, pero no ven el propósito de salvación que Dios dio y da a través de la palabra del Señor a pesar de lo que somos. Wow. Realmente el libro es perseguido porque el libro también genera conducta, ¿no? Otra de las cosas que podríamos decir. Exacto. Genera conducta y la conducta del hombre no quiere cambio, porque quiere seguir en su maldad, en todo lo que el hombre quiere, en su propia carnalidad, en su propia filosofía, en todas las cosas para hacer el mal. Bueno, pero para terminar, ¿qué mensaje tú le dejas a las nuevas generaciones en torno a leer, a estudiar, a memorizar la palabra de Dios? Es una importante pregunta, pastor, porque en esta actualidad y sobre todo ahora, la identidad está siendo atacada. Ajá. Y desde mi perspectiva, creo yo, muchos jóvenes están siendo una caricatura de lo que realmente deberían ser. La palabra del Señor ilumina, guía, pero también exhorta. Los jóvenes están buscando respuestas, las nuevas generaciones están buscando pertenecer. Y cuando entendemos los recursos y el propósito que nos da la palabra del Señor, ya sentimos que hacemos parte de algo. Y no de algo efímero, sino de un propósito que incluso trasciende la muerte y que es eterno. Bueno, muchas gracias, Josué, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes por vernos. Que Dios los siga bendiciendo y les deseo que todo el tiempo estén bendecidos por el Señor y reciban de nuevo el abrazo desde mi corazón.